una nueva lección, un nuevo trimestre. Un abrazo fraterno a nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo. Las profecías son las que marcan el rumbo del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Y la hermenéutica que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras no puede ser explicada de una manera tan sencilla que la entiendan inclusive los niños, entonces pues no ha cumplido su verdadera labor. La Biblia es la ciencia de la salvación, y en la ciencia de la salvación el personaje principal es Cristo. Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana, una nueva lección, un nuevo trimestre, que por cierto, este trimestre las lecciones están imperdibles. ¿Por qué? Porque vamos a aprender los principios de interpretación bíblica, especialmente en lo que tiene que ver a las profecías. ¿Por qué es importante esto? Porque las profecías son las que marcan el rumbo de la iglesia, del pueblo de Dios en los últimos tiempos. Esto a través de la historia ha sido algo normal, donde prácticamente ha habido un acuerdo. De hecho, solamente por el siglo XVIII empezaron las discrepancias. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, los reformadores todos estaban cuestionando la doctrina de la Iglesia Católica. Y se llega a la conclusión de que el cuerno pequeño es la Iglesia Católica. Se llega a la conclusión que la iglesia identificada como la gran ramera es la Iglesia Católica, pero en todo caso, cuando se descubre en la profecía que éstas tienen unas hijas, es allí cuando nace la discrepancia, ¿verdad? Y hay ciertas interpretaciones, nacen las diferentes formas de interpretaciones, como es el preterista, el futurista, porque antes todo era historicista. Y todo eso vamos a ver a través del trimestre. Pero como siempre, antes de abrir las Sagradas Escrituras, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, te agradecemos por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de poderla estudiar aún con libertad. Queremos pedir tu dirección, que tu Santo Espíritu pueda dirigirnos en el estudio, en el repaso de esta lección, y una bendición especial para cada hermano, para cada hermana que está participando a través de redes del estudio de esta lección. Sé con ellos y sé con cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados y dirigiendo nuestras vidas. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, pues empezamos pidiéndoles que le den like, le den me gusta, que se suscriban al canal. Es gratis, pero a través de esto podemos lograr que muchas personas les salga el video como sugerido, y de esta manera poder alcanzar a aquellas personas que todavía no conocen el mensaje. Es algo que tú puedes hacer. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que cada vez que subamos un video te pueda llegar una notificación y sepas que el video está allí. Vamos a enviar un saludo, un abrazo fraterno a nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes del mundo, y esta semana vamos a saludar a Delia Méndez, que nos ve desde el estado de Chiapas, en México. Hermana Delia, gracias por estar sintonizando este canal. Tenemos un compromiso con cada uno de nuestros hermanos de poder investigar los temas con la mayor responsabilidad, como corresponde pues a la palabra de Dios, como debemos hacerlo, como un mensaje que Dios tiene pues para cada uno de su pueblo, y con esa responsabilidad debemos tratarlo. Así que un saludo para la hermana Delia Méndez, también para José Pérez. El hermano José Pérez nos ve desde Costa Rica. Le mandamos un fuerte abrazo, que Dios dirija su vida. También para Teodoro Cárdenas, que nos ve desde Perú. Tenemos una gran sintonía. YouTube nos avisa donde tenemos gran cantidad de sintonía, y uno de esos países es Perú. Gracias, apreciados hermanos, no solamente para el hermano Teodoro Cárdenas, a quien le mando un fuerte abrazo, bendiciones de Dios, sino para cada una de las personas que nos ven en Perú, que nos ven en Chiapas
y también para las personas que nos ven en Costa Rica, donde están nuestros hermanos, a quienes van nuestros saludos en esta semana. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigan compartiendo la lección. Vamos a estudiar la primera lección, que habla acerca de algunos principios de interpretación profética. Quizá la palabra hermenéutica en algunos casos nos resulte desconocida, pero la hermenéutica son los principios o es la disciplina que nos ayuda a analizar, interpretar y comprender los textos bíblicos. Aunque la hermenéutica antes se utilizaba solo para la teología o para los textos de la Biblia, ahora también se la utiliza en literatura y filosofía. Por lo tanto, es un poco más abarcante. Y decía uno de nuestros eruditos, si la hermenéutica, que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras, no puede ser explicada de una manera tan sencilla que la entiendan inclusive los niños, entonces pues no ha cumplido su verdadera labor. Estos elementos, estas ayudas adicionales que nos va a dar el estudio de la lección de este trimestre, pues va a hacer que nosotros podamos tener una mejor comprensión de las profecías bíblicas. Y es curioso, si hay una iglesia en el planeta, en el mundo, que estudia, como habíamos dicho en lecciones anteriores, que estudia la Biblia todos los días, todas las semanas, que cada sábado se reúne en la iglesia, en la parte que se conoce como iglesia en estudio o escuela sabática, es el pueblo adventista. Y algo curioso, el pueblo adventista, que es el que más estudia, el más preparado, es al que más se lo ataca, tildándonos como que si nosotros fuéramos, hay algunas personas que nos dicen inclusive que somos iletrados, que no sabemos leer. Y es obvio, porque el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es obvio que el dragón está molesto, pero precisamente por eso nosotros debemos dedicar tiempo a las Sagradas Escrituras. Las interpretaciones de Daniel y de Apocalipsis, la mayoría del mundo cristiano no le da la importancia que tiene. Hay dos grupos que se acercan un poco, y es los grupos conocidos como preteristas, que son aquellos que dicen que toda la profecía de Apocalipsis y de Daniel ya pasó, se cumplió en un tiempo en el pasado y que por lo tanto nosotros no tenemos ni por qué preocuparnos ni por qué investigarlo. Hay otro grupo que es el futurista. Ellos están esperando que sucedan algunos acontecimientos porque dicen que las profecías de Daniel y Apocalipsis aún no se han cumplido y se cumplirán en un futuro. Tanto es así de que parte de la creencia de los futuristas es que creen en el rapto secreto. Dicen que aparecerá el anticristo, que se reconstruirá el templo en Jerusalén, el anticristo aparecerá allí, se sentará en el trono, en el templo de Jerusalén. Con esto, o antes de que esto suceda, pues ya habrá ocurrido el rapto secreto. Entonces ellos ven varios acontecimientos allí en una situación bien contradictoria. Por lo tanto, pues no tienen la interpretación válida que le dijo el mismo ángel a Daniel cuando estaba preocupado y le empezó a dar el orden cronológico de los acontecimientos. O sea, le dijo o le interpretó lo que Daniel había visto en visión de una manera historicista, que es el método de interpretación que tiene la Iglesia Adventista. Y uno de los pioneros de este método pues, fue Guillermo Miller. Esto es lo que vamos a estar viendo a través de este trimestre. Por lo tanto, pues mi consejo, mi exhortación, hermanos, a que podamos dedicar tiempo para el repaso de la lección de este trimestre, pues, porque tendremos base sólida para poder interpretar las profecías y no solamente convencernos con aquello que nos dicen o aquello que escuchamos, ¿verdad? Y el texto para memorizar en la lección de esta semana se encuentra en Jeremías capítulo 9 y versículo 24.
Y leo este texto, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y nos habla acerca del entendimiento, pero Jesús dijo, ¿no? El que le entienda, cuando hablaba acerca de la abominación desoladora que habló en Daniel. Para poder entender las profecías y las escrituras, debemos tener como principio el verdadero sentido de la Biblia. La Biblia es la ciencia de la salvación. Y en la ciencia de la salvación el personaje principal es Cristo. Si no lo vemos, si no lo entendemos de esa manera, es bien difícil que podamos entender las profecías o las sagradas escrituras. De allí vienen muchos errores que inclusive dentro de la iglesia se propagan a veces, porque no entendemos el verdadero propósito. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros entramos a una librería cristiana, podemos ver diferentes tipos. Y no solamente si entramos a una librería. Nosotros pongamos la palabra apocalipsis o interpretación del apocalipsis y vamos a ver diferentes formas de interpretaciones del apocalipsis. Pero la mayoría de ellas basadas en las formas de interpretación que había comentado anteriormente. Inclusive en los actuales momentos, en algunas universidades se ofrece estudios de la Biblia como literatura, como un libro literario, con riqueza literaria. Pero es bien difícil hacer un estudio de la Biblia viéndolo desde el punto de vista literario, porque en realidad, como habíamos dicho, la Biblia es la ciencia de la salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras que lo pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Entonces quiero leer Mateo capítulo 24 y versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y también quiero leer Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza al leer las Sagradas Escrituras, pero esto no se puede lograr cuando empezamos a leer la Biblia con un sentido crítico o como un libro literario o filosófico. De hecho, muy a menudo vemos personas que se ufanan de conocer textos bíblicos, algunos de los cuales dicen conocer mejores los textos de la Biblia que los mismos teólogos, pero lo hacen con un propósito totalmente diferente, o no alcanzan esta bienaventuranza. La Biblia y las Sagradas Escrituras, cuando dice Jesús, el que lee entienda, se convierte en un manantial cuando nosotros vamos descubriendo verdades que antes de pronto nos eran veladas para nosotros. Antes no las podíamos descubrir y poquito a poco, a medida que nosotros vamos escudriñando las Escrituras, estas se nos van revelando. A ellos es la bienaventuranza. Muchas personas dicen que la Biblia es un libro incomprensible, que las profecías es un libro, son incomprensibles, que Apocalipsis y Daniel son libros incomprensibles. Pero no es así. Dios ha revelado cuál es su voluntad. Quizás es comprensible desde el punto de vista porque no podemos nosotros entender completamente a Dios. Nuestra mente es demasiado pequeña, demasiado finita, como para poder entender a un Dios omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Mas, sin embargo, todo lo que Dios nos ha dado es lo estrictamente necesario. ¿Para qué? Para la salvación. Por lo tanto, es comprensible. Salmos 139, por ejemplo, desde el 1 hasta el 6. No vamos a leer todos estos textos, pero este pasaje nos demuestra que Dios me conoce. 147:5 dice acerca del entendimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Y obviamente, pues, segunda de Timoteo dice que desde la niñez hemos conocido las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación.
El propósito de Dios es salvar y nos ha dado su hoja de ruta, que es la Sagrada Escritura. En muchas circunstancias nos ha dado los acontecimientos paso por paso. Si bien es cierto que no ha dejado en algunos casos fecha establecida, porque si nosotros contamos, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es la profecía más larga que Dios ha dado, sí deja fecha de partida y obviamente cuando termina. Pero en la mayoría de los acontecimientos, Dios o a veces Jesús dice, esto va a suceder, después de esto sucederá aquello, y va dejando acontecimientos para que el pueblo de Dios no esté en oscuridad. Por lo tanto, ahí se cumple lo que dice Jesús, el que lee, entienda. En la destrucción de Jerusalén, Jesús les había dado señales inequívocas. No les dijo tal fecha va a ser destruida Jerusalén, pero sí les dijo va a suceder este acontecimiento, y ahí es justo cuando está hablando de la abominación desoladora. En la destrucción de Jerusalén, ninguno de los discípulos de Jesús, de los verdaderos seguidores, pereció. Mas aquellos que los rechazaron, perecieron. ¿Por qué? Porque no le dieron importancia a las palabras que Jesús había dicho. De la misma manera, a través de la historia, Dios siempre está en contacto con su pueblo y siempre les da el conocimiento necesario para la salvación. A veces el problema está cuando el hombre quiere traspasar ese conocimiento, cuando quiere ir más allá y se llena inclusive de especulaciones. Ahí es cuando las personas se pierden. Dios siempre ha dado a conocer cuál es el plan de la salvación. Hay un texto en la Biblia que es el que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 4, que pareciera decir todo lo contrario, pareciera decir que la Biblia no se la puede entender. Quiero leer el texto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Si nosotros comparamos este texto con el texto de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 10, aparentemente parecieran contradecirse el uno con el otro. Voy a leer el versículo 10 de Apocalipsis 22. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquí encontramos una aparente contradicción entre las dos profecías más grandes de la Biblia, que es el libro, que es las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis. Mientras que a Daniel se le da la orden de sellar, de cerrar hasta el tiempo del fin, a Juan se le dice no selles. Es obvio que Apocalipsis da claridad para la interpretación del libro de Daniel. ¿Cuál es el principal problema que enfrenta el mundo cristiano en los actuales momentos al interpretar las profecías de Daniel y Apocalipsis? El principal problema que enfrenta el mundo cristiano es de que el principio de interpretación es la Biblia sola, o sea, la Biblia se interpreta a sí misma, nosotros no tenemos que darle una interpretación. ¿Por qué? Porque cuando habla de cuerno, la misma Biblia dice qué quiere decir un cuerno. Cuando habla de bestia, dice qué significa bestia. Cuando habla de tarde y mañana, también lo dice. Pero el principal problema que tiene el mundo cristiano, nuestros hermanos evangélicos, es que ellos no le dan demasiada importancia al Antiguo Testamento, porque dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos, que ahora nosotros debemos darle importancia solamente al Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento era para los que estaban bajo la ley, pero que ahora estamos bajo la gracia. Es una frase que usted en algún momento debió haberla escuchado. Si no tienen la predisposición para escudriñar las Escrituras en su totalidad, desde Génesis hasta Apocalipsis, no se puede interpretar así. Y yo tomo siempre como ejemplo, dicen que una vez llevaron a unos niños, era para probar
acerca de la interpretación que la gente puede tener de las cosas que no se ven en su totalidad. Le vendaron los ojos a unos niños y los pusieron ante un elefante y empezaron a palpar y le preguntaron a cada uno, ¿qué es lo que tú estás palpando? ¿Qué es lo que tú estás tocando? Mientras los que estaban por las extremidades del elefante decían, es un árbol, es un árbol. Mientras que los que estaban cerca de la nariz del elefante empezaron a palpar y decían, no, es una serpiente. Hasta cuando se le abrieron los ojos, se les quitó la venda y lo vieron en su totalidad y pudieron darse cuenta que era un elefante. De esta misma manera, el mundo cristiano, si no ve en la interpretación de las profecías en todas las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia, va a ser difícil que se le pueda dar una interpretación. Son principios que los vamos a analizar a través del trimestre. Cuando habla aquí el texto que leímos de sella las palabras de esta profecía, en la orden que recibe Daniel en la lección del día martes, esta orden está dada como para que el que escudriñe las escrituras sea el que verdaderamente sepa los acontecimientos que iban a suceder. Y van a suceder inclusive hasta el tiempo del fin. No solamente para los judíos, como se trata de dar a entender, porque recordemos que la piedra que destruye la estatua es una piedra no cortada con mano y es el cumplimiento de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la profecía abarca hasta el tiempo del fin. Pero muchas veces hemos escuchado que muchas personas, cuando hablan acerca de este texto de Daniel 12:4, y que habla que muchos correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Yo leí en una versión, ahorita no la tengo a mano, en una versión de las Sagradas Escrituras, donde decía, muchos correrán de aquí para allá y a este libro se le sacará mucha ciencia, refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Y esa es la interpretación correcta. Cuando dice la ciencia se aumentará, no está hablando de la ciencia que hemos visto, que de verdad es cierto, de la ciencia secular que ha aumentado, del mundo científico, especialmente del mundo tecnológico. Es asombroso ver cómo la tecnología ha aumentado, pero no es a eso a lo que se está refiriendo. Es a la forma o a la ciencia que se le sacará a las interpretaciones bíblicas. Por eso es que vemos los diferentes tipos de interpretación que hay de las profecías. Pero cuando en Apocalipsis dice que no selle, de hecho, Apocalipsis significa revelación, es un libro revelado. Y si nosotros comparamos Apocalipsis con Daniel, nos vamos a dar cuenta que las mismas profecías, en su mayoría, no todas, ¿no? Profecías de Daniel se repiten en Apocalipsis, pero con una explicación mayor. Cuando dice que no selles, significa que sí hay la capacidad de poder descubrir la revelación que Dios tiene. El propósito de Satanás siempre fue tratar de que el pueblo ignorara las escrituras. A través de la historia siempre trató de esconder las escrituras. A partir del año 538, recordemos que ahí nace un acontecimiento que ya habíamos visto anteriormente, que es cuando empieza la supremacía de la Iglesia Católica. Como la mayoría de las doctrinas, por no decir todas las doctrinas de la Iglesia Católica, están basadas en tradiciones, en costumbres, no están basadas en la Biblia. La mejor forma de poder conservar y que el pueblo nos descubra que estaban alejados de la verdad era escondiendo las Sagradas Escrituras, y a través de la historia les dio resultado. Cuando nace la imprenta se convierte pues en algo mucho más difícil de ocultar. Los reformadores, en el momento que descubrieron la verdad de la Biblia, empezaron a atacar la doctrina. ¿Por qué? Porque empezaron a leer las Sagradas Escrituras. Es así como gracias a ellos nosotros hasta en los actuales momentos podemos tener la libertad de estudiar las Sagradas Escrituras. Pero Satanás no se quedó allí. Y ahora sí se puede.
Ya todos tienen la Biblia, la Biblia está al alcance de todos. Pero ahora vino otro engaño más. ¿Cuál es el engaño? Vamos a decir que esta es la parte de la Biblia que está vigente, pero que el resto no. De esa manera le quita, recordemos lo que habíamos leído en el pasaje anterior de Apocalipsis, ¿verdad? Antes de estos dos que leímos. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan las cosas en ella escritas. Esta bienaventuranza se la quita prácticamente Satanás a aquellos que dicen que solamente hay que leer una porción de la Biblia, porque el resto es para este pueblo, el resto es para los demás. Miren la astucia de Satanás. Ahora ya hay libertad de poder tener la Biblia, pero sin embargo, el nuevo invento es de que hay porciones de las Sagradas Escrituras que ya no es para nuestros tiempos, sino que fue para los judíos. En los actuales momentos es tan fácil, inclusive cuando uno se hospeda en un hotel, encontrar una pequeña porción de las Escrituras. Y de acuerdo a la denominación religiosa, dejan la porción de las Escrituras que ellos consideran más importante o en las cuales basan su doctrina. Por lo tanto, ese es el nuevo engaño de Satanás, de que nosotros nos centremos en una sola parte de las Sagradas Escrituras, pero no en toda la Biblia. Y allí es donde vienen los errores de la interpretación. Debemos tener claro si lo que estamos leyendo es algo literal o algo figurado, por decirlo de alguna manera. Muchas veces el mundo cristiano le saca doctrina de alguna parábola. Por ejemplo, para poder entender esta parte, yo voy a citar, no lo dice la lección, pero ustedes se acuerdan de la parábola de Rico y Lázaro. Obviamente, como la Biblia, la mayoría de las versiones están producidas por las Sociedades Bíblicas Unidas, que no es otra cosa pues que la mayoría de nuestros hermanos evangélicos que creen en la inmortalidad del alma, no le ponen, si ustedes buscan en sus Biblias donde dice Rico y Lázaro, no le ponen parábola de Rico y Lázaro, el título solamente dice Rico y Lázaro. Pero esta doctrina la utilizan para basar la creencia ¿de qué? De que hay conciencia después de la muerte. Entonces, nosotros debemos tener claro lo que es literal y lo que es simbólico, o lo que es figurado, como dice la lección en la parte del día jueves. Hay muchos textos, y por citar algunos, yo voy a citar un par de textos para comprobar que la Biblia se interpreta a sí misma. Daniel capítulo 7 y versículo 7, miren lo que dice. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí hay una situación donde Daniel se siente intrigado, inclusive no pudo dormir, no pudo comer, bueno, eso es posterior, pero se queda turbado Daniel porque quiere saber la interpretación. Pero la interpretación está allí mismo. Miren lo que dice el versículo 24 en el mismo capítulo. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, en el versículo 7 nos habla de un cuerno, y en el versículo 24 nos dice que cuerno significa rey o reino. Y en el versículo 3 del capítulo 8 dice: alcé mis ojos y miré, y aquí que un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Entonces, la Biblia se interpreta a sí mismo. Nosotros no debemos interpretarla, porque si nosotros encontramos un texto difícil de entender, pues, al escudriñar el resto de las escrituras, podremos llegar al conocimiento.
En los libros proféticos existe mucho simbolismo y se puede cometer el error de llegar a considerar el símbolo como algo real. Qué emocionante que va a estar o que está el estudio, el repaso de la lección de este trimestre. Yo siempre digo, nosotros tenemos una escuela de teología en casa. ¿A través de qué? A través del folleto de la escuela sabática. No tenemos que ir a una universidad para estudiar teología. Si bien es cierto que, y lo puedo decir con orgullo, una de las mejores escuelas de teología las tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de sus universidades, en las facultades de teología. Pero sin embargo, no existe egoísmo en las universidades porque tenemos eruditos que preparan un folleto y lo hacen con el propósito de que nosotros tengamos un conocimiento que, si bien es cierto que si usted no puede ir a la universidad a estudiar teología, si yo no puedo ir a la universidad a estudiar teología, pues la universidad viene a mí a través del material que preparan los eruditos. Es mi deseo, querido hermano, mi querida hermana, de que dediquemos el tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Si bien es cierto que es importante el saber cómo interpretar, pero lo más importante es dedicar el tiempo. Ese tiempo que nosotros dedicamos a las Sagradas Escrituras, al escudriñar las Escrituras, como dijo Jesús, es el tiempo que cuando estemos allá en el cielo diremos, qué poco nos ha costado el cielo. Y estas no son mis palabras, son palabras de Ellen White. Te mando un fuerte abrazo y recordemos que a medida que se acerca el fin, nuestra iglesia recibirá ataques furibundos, ataques despiadados. ¿Y saben qué es lo peor? La mayoría de ellos diciendo que nosotros creemos en doctrinas que ellos creen que nosotros creemos, pero que no es así. Nuestra doctrina está fielmente sustentada en las Sagradas Escrituras, en estudios profundos. No es una doctrina como la mayoría de las iglesias que se basa en un versículo bíblico, pero tiene 10 versículos que prueban lo contrario. No. Nuestra doctrina es, podemos decir con orgullo, la sana doctrina. Escudriñemos las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere. Que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana con una nueva lección, el Génesis como fundamento. Recordemos dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Que Dios te bendiga.